confesión, solución y entonces acción. Y ustedes pueden mirar, ¿por qué la voy a mencionar o la está mencionando nuevamente? Es porque la acción no se llevó a cabo. Pasaron casi 5 años más, finalmente cuando el templo del Señor se levantó. Pasaron 5 años más, era el año 520, antes de la era cristiana, y fue hasta el año 15, el 515, que finalmente reconstruyeron el templo, maravilloso templo. Así que pueden mirar que todavía el Señor estaba esperando. Y en esta última parte tenemos otra vez 3 palabras. La primera palabra que tenemos aquí es un reclamo. Y ustedes pueden mirar por qué hay el reclamo, porque pasaron todavía 5 años más. Y hay un reclamo y entonces hay un juicio y finalmente hay una palabra que puede usar la palabra promesa o la palabra preservación. Vamos a usar la palabra preservación en esta parte. Así que yo quiero que ustedes miren un poquito otra vez. En el año 538 tuvieron la oportunidad de regresar, de construir sus casas y de comenzar a reconstruir el templo para adorar a Dios. Y pasaron casi, iba a decir 18 años, 23 años. Para que finalmente se construyera el templo. Hay una parte muy importante, la negligencia consistente de parte del pueblo de Dios. Y quiero decirles que el profeta Ageo es contemporáneo del profeta Zacarías. En ese capítulo 14 parece que se mira, los que están estudiando la escatología empezaron muy bien. Estudiando la escatología había una buena cantidad de hermanos y de hermanas, pero ya hay menos. Pero ¿sabe qué? La escatología, en el capítulo 14 del profeta Zacarías, llega a esta famosa, otra vez, reconstrucción de Jerusalén, ese bellísimo templo, y cuando Dios, pues, es la capital mundial del mundo, Jerusalén, y todas las naciones vienen a adorar a Jerusalén. Pero yo quiero que también sepa que el profeta Ageo, en su capítulo 2 y el verso 20 al 23, nos está diciendo, el verso 23 es precisamente una batalla que es la batalla de Armagedón. Es una de las batallas más terribles que por lo menos va a morir más de 1.000 millones de personas. Algunos calculan quizá 1.200 millones de personas, algunos le dan hasta quizá 2 billones de personas que van a morir. Es una cantidad astronómica. Y ustedes pueden mirar la preparación de los ejércitos del Oriente, de Corea del Norte, China, Rusia, y luego los del sur, para el lado de Egipto, los del occidente, o los del, como decimos, del occidente y del oriente más adelante, y a la vez los del norte. Así que notamos aquí, hay un llamado y hay un reclamo que vamos a mirarlo en esta porción de la palabra de Dios. Pero yo quiero que ustedes piensen que es importante tener esa pasión por el Señor, especialmente cuando la batalla de Armagedón está para suceder y todas las armas ya están listas. Cualquier motivación de un funcionario a nivel internacional, como el de China, o el de Rusia, o el de Estados Unidos, o cualquier otro, puede causar una tercera guerra mundial y la preparación para la famosa batalla de Armagedón. Hay otra batalla más adelante, y eso será al final del milenio. Pero tenemos aquí esta batalla de Armagedón que está aluciendo quién de los pueblos va a ser preservado, y Dios ha asegurado esa preservación para el pueblo de Dios. Así que el estancamiento y la inmovilidad espiritual del pueblo se debe gran parte a que el pueblo retrocede
es todavía indiferente, no tiene esa pasión, no pasa el mensaje, no tiene esa compasión por las otras personas que todavía no conocen al Señor. Y usted tiene, como decimos, las llaves del reino, como lo miramos en este viernes, las llaves del reino, y solamente tenemos que pasarle el evangelio a otra persona para que lo reconozca como Señor y su Salvador. Entonces hay un deber devocional y hay una responsabilidad. Falta el compromiso espiritual, y Ageo hace esa alusión, y por eso aquí fortalece de alguna manera esta idea de ir a reconstruir el templo. Hay que comenzar a reconstruir el templo, hay que salir al monte, hay que reconstruir el templo, las casas ya estaban reconstruidas y todo, y hay que tener esa pasión por adorar a Dios. Así que en esta mañana vamos a mirar esa esperanza mesiánica, finalizando la crisis a nivel global. Y estamos en una crisis. A veces tenemos crisis de inmigración, tenemos crisis espiritual en general, tenemos crisis de todo tipo. Y de las armas nucleares que están ya listas. Y puedo mirar, el profeta Ageo no lo hace, pero sí lo hace el profeta Zacarías y el profeta Isaías. Dice que las armas nucleares van a ser cambiadas por armas de bendición, que traigan, como decimos, esperanza al mundo, que traigan alguna manera de traer bendición a su pueblo. Así que vamos a mirar, la destrucción del enemigo está ya adelante, está anticipando la restauración mesiánica, la restauración del pueblo de Dios, y el pueblo obediente vivirá y vive las promesas mesiánicas. Y eso es lo que nos da en estos 4 versículos, empezando con el capítulo 2, el verso 20, 21, 22 y 23. Son 4 versículos. Pueden mirar que un solo mensaje en 4 versículos. Pasamos 5 semanas sobre este libro, y esta es la última semana, aunque el primer mensaje lo hicimos en 2 por el material que había demasiado. Pero vamos a comenzar con esta palabra. Hay un reclamo de parte de Dios, de parte de Jehová, Dios de los ejércitos. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de ser fieles, es tiempo de tener compromiso con Dios, es tiempo de volver a Dios y de reconstruir el templo. Cuando estamos hablando del siglo XXI, ya tenemos los templos. Cada uno de ustedes es un templo del Dios viviente. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo vive adentro de usted, y usted puede adorar donde quiera que esté, en cualquier parte del universo, puede adorar a Dios. Pero ese templo no está siendo cuidado, no está siendo adorado, o no está siendo, ¿verdad?, dándole el honor a Dios que necesita durante todos los días de la semana, las 168 horas que Dios, ¿verdad?, nos da para dormir, para vivir, para trabajar y para todo. Así que tenemos la primera palabra que se encuentra en el verso 20, y aunque nomás es el mensaje, tenemos esa palabra, es el reclamo divino, y lo hace en una frase de la división de los versículos cuando ya entra casi al verso 21. Y esa palabra es un reclamo divino. God, for the first time, the people should be responsible and should be back in his land, and the people build their homes, and they were enjoying their life, now free from Babylon, from the slavery in Babylon. But also the people had the opportunity to build their homes, build the houses. But God called them to build the temple once they build their homes.
But they did not do it for 23 years. And God was upset, and God, in this case, is a divine complaint. God complains, the people is not worshiping me. The people is in their homes, enjoying life, but they are not doing what they should do. Así que the first thing here is the divine complaint. Divine complaint. And the prophetic message comes from the Lord, the Almighty God, Jehovah God. And he is sending to the prophet Hagios. Este profeta aquí le da el mensaje, y el mensaje es un reclamo. Ya debería el pueblo, ya debería haber edificado el templo, había comenzado, debiera de haber adorado a Dios, pero el pueblo no lo ha hecho. Así que en esta primera parte tenemos ese reclamo divino, y en este reclamo divino, como dice el verso 20, la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo en el día 24 del mes, diciendo. Entonces aquí está otra vez el mensaje, dándole al profeta. El profeta era el instrumento principal, y él quería, o Dios quería, transmitirlo al pueblo, y el pueblo debía de acatar, debía de responder, y era tiempo para responder a Dios. Así que la primera cosa que miramos aquí, Ageo, el gran comunicador, el profeta de Dios, tiene esta tarea de volver a repetir al pueblo el mensaje para reconstruir el templo. Y está escribiendo este último mensaje en el año 520 antes de la era cristiana, y fue hasta el año 515 cuando finalmente se construyó el templo. 5 años más para Dios esperar, para que el pueblo le adorara. Pero es interesante en este reclamo que tenemos aquí, y el juicio que tiene que venir para que finalmente el pueblo despierte. Ya había tenido varios juicios, ya había sufrido demasiado, pero todavía no hacía caso. Y finalmente la preservación. Dios da esa promesa, su pueblo sería preservado. Así que en este reclamo divino, es muy importante que viene el mensaje nuevamente. Es palabra de Jehová. Yo les digo otra vez, cuando ustedes miren la primera letra mayúscula, cuando usa la palabra Señor, se refiere a una palabra hebrea que se llama Adonai. Pero cuando usa todas las letras mayúsculas, se refiere a Jehová Dios, Jehová de los ejércitos, el nombre propio de Dios, el que es, el que será y el que era, en tiempo presente. Yo soy. Así que tenemos aquí esta palabra maravillosa, cuando dice, viene la palabra otra vez de Jehová. Otra vez le dice al profeta que sea la última vez, porque todas las naciones del mundo van a venir contra Israel. Y en esa famosa batalla de Armagedón se van a matar unos a otros, pero va a haber un remanente. Es una gran bendición. Así que aquí tenemos el reclamo de Dios. Y hay una mención especialmente al gobernador, que es el prototipo del Mesías. Este gobernador, ¿verdad?, que tenemos mencionado tantas veces, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, y otra vez ese gobernador era un tipo del hijo de David, del Mesías, y por eso hay esta promesa maravillosa. Así es que el gobernador es el prototipo del Mesías, y por eso
lo menciona. Y tenemos también allí las esperanzas mesiánicas pasadas, ahora son repetidas a la generación del tiempo de Ageo. Ya fueron a Babilonia, ya pasaron 70 años, sufrieron esclavitud desde Egipto en Babilonia y todo esto por infidelidad. Yo voy a preservarlos, yo voy a guardarlos, como decimos, fieles, firmes, y van a estar allí. Así que sí, miramos aquí que hay la esperanza mesiánica. Entonces, the prophet with the last message, and the prophet Haggai is the same thing, the same time prophesied when Zechariah prophesied the end times. And it's coming to the end times, and we're very close. And the prophet Haggai did not know he was writing about 2.5 millennia, 2,500 years. In other words, 2,520 years from now behind. Podemos mirar aquí. This prophecy is trying to tell the people to come together, to be united, to build the temple. The temple must be built so God will be worshipped in every corner of the temple. When we are not worshiping God, now He has built a temple in our hearts. And He comes. And whenever somebody receives Christ as a personal Savior, He sent the Holy Spirit to abide in us. And then, when we don't know what to pray about, the Holy Spirit prays for us. We don't know how to pray, and He does for us. Podemos mirar las esperanzas mesiánicas pasadas a su descendiente, como diciéndole Dios, yo voy a estar contigo, voy a estar con tu descendencia, pero necesita haber compromiso, necesita serme fiel para que tu generación, tus descendientes sean fieles. O de otra manera no va a haber fidelidad. Y nosotros dejamos un legado para la familia. Si nosotros somos fieles, los hijos, las hijas van a ser fieles. Aunque no siempre trabaja así, es un legado para la familia. De esta manera. Otra de las cosas que miramos aquí, la palabra es proclamada y cumple su propósito mesiánico. The word of God is proclaimed, is preached, and finished the mission, the purpose, by the reason that was given to us or to the people. So the word of God is proclaimed and fulfilled its purpose. Así que tenemos en este reclamo, es hora de volver. Es hora de reconstruir el templo. El tiempo de Ageo quería construir ese templo, que había sido destruido en el año 586 por Nabucodonosor. Desde el 586 hasta el 515, que finalmente se reconstruyó otro templo para adorar a Dios. No solamente tenemos la palabra reclamo, y es un reclamo divino, es un reclamo de Dios. Pero tenemos la palabra juicio. Cuando nosotros no acatamos las palabras de Dios, o no acatamos la palabra de Dios, la leemos y la
yo me imagino que la entendemos más o menos bien, pero no hacemos caso, negligimos la palabra. Usted puede mirar en el verso 21 y 22 estas palabras. Habla Zorobabel. Entonces habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo estremeceré los cielos y la tierra. Y ustedes saben lo que es estremecer. Hace unos días pasados, el terremoto de Oaxaca, de Chiapas, Oaxaca, en los estados del sur, y luego en Ciudad de México, 2 veces. Terrible. Yo estremeceré los cielos, la tierra. Y aquí podemos mirar la tierra. Ahora sí nos dice la palabra de Dios que van a caer, y el libro de Apocalipsis nos asegura en varias partes que van a caer astros, han caído meteoritos, han caído partes de estrellas, y están cayendo, y van a caer algunas más grandes, que si una de esas cayera a la tierra, como decíamos, la haría a un lado, la destruiría. Es solamente la gracia de Dios. El verso 22 dice: volcaré el trono de los reinos, destruiré el poder de los reinos de las naciones. Está hablando de las naciones gentiles, fuera del pueblo de Israel. Volcaré el carro y los que montan en él. Caerán los caballos y sus jinetes, y cada uno por la espada de su hermano. Y esto refiere a la batalla de Armagedón, que el profeta Zacarías lo describe muy bien en sus últimos 2 capítulos, realmente del capítulo 12 hasta 14. Y es tremenda esta batalla. El profeta, Juan el teólogo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, y también en el capítulo 19. Así que sí miramos que esto va a suceder. Entonces, en esta segunda parte nos habla de la palabra juicio. Hay un reclamo, y ahora, por desatender, ser, como decimos, incomprometidos a construir el templo, ahora viene juicio. Lo menciona desde el capítulo anterior, y luego en ese capítulo al principio. Y ahora viene esto, y será terrible. Entonces, si notamos en este verso 22, volcaré el trono de los reinos, destruiré el poder de los reinos de las naciones. Todas las armas nucleares, todas las armas de las naciones. Cuando usted lee el capítulo 11 del libro del profeta Isaías, o aún en el capítulo 2 hace mención de las armas, y en el capítulo 11, cómo esas armas van a cambiar de ser armas que hacen destrucción a armas de utilidad, como una hoz, que puede ser una espada, y luego se cambia a hoz para trabajar en la labor y hacer algo, cortar hierba o algo. Pero esas armas van a ser destruidas. Y dice claramente: volcaré el carro y los que se montan en ellos, y caerán los caballos, sus jinetes, y cada uno por la espada de su hermano. En esta palabra juicio, yo le diría que el juicio ya está anunciado y es inminente, que si está tan presto. El capítulo 24 de San Mateo nos dice que habrá guerras, rumores de guerras. Pelearán naciones contra naciones, reinos contra reinos. Y luego habla de confederación de naciones y de unión de naciones en partidos de grupos de naciones para pelear. Y esto es lo que está tratando aquí este profeta. Y él está diciendo claramente: el juicio es inminente. Estremeceré, ¿verdad?, la tierra, los cielos, la tierra, el cosmos, lo que de la cual viene la palabra cosméticos, que es de mundo, de todas las cosas de este cosmos en el que vivimos. Entonces viene el juicio, es inminente.
The judgment is coming, and it's coming so soon. We don't know, but everyone is prepared. The nuclear weapons are there, and people are wishing, desiring, and sometimes is ready to use them. And we have these kind of weapons. And the U.S., Russia, North Korea, China, aún en Iran, we have all this nation have the power. Germany have the power to do. And only somebody provokes, and then comes to the end time. But God has told us that we are going to be preserved, a remnant, a small group of people that are faithful to God. And it's important to be faithful to God. Así que si miramos aquí, el estremecimiento de las naciones, Dios destruirá a las naciones gentiles porque fueron los verdugos del pueblo de Israel desde Egipto. Varias naciones alrededor de Egipto, Libia, en el África y también en el Asia. Y ahora está hablando de las naciones que tienen armas nucleares hoy y que están listas para usarlas. El juicio viene y es inminente. Y Dios aniquilará las naciones, destruirá a las naciones, y Cristo va a reconciliar los hombres con Dios, y es el último llamado, y es pasar la gran comisión, hablarle a la gente hoy que podemos hacerlo, tenemos la oportunidad de hacerlo. Los jóvenes, los niños, los adultos pueden hablar, compartir su fe, y no lo estamos haciendo, y tenemos poco tiempo que nos queda, y necesitamos hacerlo. Muchos han dicho, pasaron ya 2 milenios, y el Señor dijo que iba a venir, y no ha venido. Si no fuera por esos 2 milenios, yo no estuviera entre los que Dios ha salvado por su gracia. Usted tampoco estuviera. Y así que es una bendición que no haya venido. Pero hay que pasar la voz, hay que pasar el mensaje a otra persona que conozca del Señor. Así que si mira claramente, the Gentile nations will be destroyed. The people of Israel finally will be preserved, will be saved. It's promised that Israel remnant is going to be set apart for his kingdom. Y si miramos que Dios va a reconciliar a los hombres y a las mujeres a través del Evangelio, y a la vez los enemigos finalmente se rendirán a Dios, y el pueblo otra vez deseará buscar a Dios como deseaba hacerlo antes. Los enemigos finalmente serán destruidos, y unos a otros se van a destruir con la espada. El uno va a matar al otro en esa gran batalla de Armagedón. Pero no va a morir toda la humanidad. Los demás van a ser subyugados y van a estar subyugados por el reino mesiánico hasta que haya un periodo de 1000 años, y a los 1000 años finalmente se le va a dar libertad otra vez a Satanás, y Satanás va a tomar de todas partes de los cabos de la tierra, diferentes partes del mundo, para armar un ejército contra Cristo otra vez, y va a ser la última batalla, la batalla de Gog y Magog. Una vez que ha pasado la de Armagedón y entra el milenio, viene la última batalla, la de Gog y Magog. Palabras que se usan mucho en el Antiguo Testamento y que son usadas, algunas tienen relacionadas con naciones ya existentes el día de hoy. Pero tenemos entonces, es un llamado a la fidelidad. Así que tenemos la primera parte,
el reclamo al pueblo de Dios necesita compromiso, necesita buscar a Dios, necesita tomar tiempo para comprometerse con Dios. Y luego, como no hace caso, viene el juicio. Pero Dios va a preservar una gran cantidad de pueblo para Él. Y finalmente tenemos la palabra preservación. Él nos da la promesa que de alguna manera Dios va a guardar a su pueblo. Así que en esta última parte que miramos aquí, Dios preserva a su pueblo obediente. Dios quiere que su pueblo le siga fiel y lo va a guardar. Cuando es fiel, lo va a guardar. Y cuando usted lee el capítulo 24 de San Mateo, el que perseverare hasta el fin, y está hablando determinadamente de un periodo de tiempo en la escatología que la persona tiene que ser fiel hasta el fin. Y entonces será salvo. Y finalmente en esta parte, el verso 23, nos dice, en aquel día, el capítulo 2 de Ageo, el verso 23, en aquel día, está hablando de un día específico, declara Jehová, el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, es un tipo de David, o del hijo de David, declara Jehová, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara Jehová de los ejércitos. Y aquí tenemos en esta última parte, en este verso 23, la preservación de aquella persona fiel, de aquellas personas fieles. No todos la van a hacer, pero toda persona que ha sido fiel, según la promesa del profeta Ageo y el profeta Zacarías y aún el profeta Isaías, nos dice que va a ser preservado. Su vida va a ser preservada. Y aquí está la promesa, la preservación divina. Dios preserva a su pueblo obediente en ese verso 23. Y notamos aquí el rol de liderazgo de los planes divinos para el futuro. Y él como si diera una parte de lo que el profeta Zacarías está haciendo. Cuando él habla del capítulo 9:9 o el 10, donde dice, viene, ¿verdad?, el Mesías, caminando en un pollino, en un burrito, entrando a la ciudad capital de Jerusalén. Y le tiran palos, palmas, y lo reciben como el Mesías. Y solamente media semana más tarde decían, crucifícale. Y ese Mesías que aparece en el capítulo 12 y luego 14, y entra a la ciudad de Jerusalén y será el que va a regir con vara de hierro. Y la gente no puede entender cómo tiene tanto poder, porque es Dios Todopoderoso, encarnado en la persona de Jesucristo. Y notamos aquí claramente, Dios preserva, Dios le da seguridad a usted, que aunque usted mira que la gente muere, solamente sale de esa morada terrestre, de esa casa terrestre donde está viviendo, y parte a una residencia permanente en los cielos. A veces, cuando estamos en funerales, yo recuerdo en un funeral, la gente estaba desmayándose, no estaba pensando seriamente, estaba habiendo un drama terrible. Yo quisiera que Dios pasara la cortina y pudiera ver que ese ser querido que puso su fe en el Señor está con Él para siempre, jamás. Pero la gente no puede mirar. Y yo entiendo que ya no los vamos a ver porque no está en una morada
de polvo que Dios nos ha dado, pero esta morada se va. Pero adentro, la parte interna, la parte espiritual se va transformando cada día la imagen del Cristo resurrecto. Y cuando Él se levantó en el capítulo, por ejemplo, 1:8 del libro de los Hechos, o en el capítulo 24 del libro de Lucas, o en la Gran Comisión del capítulo 28, 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tenía todo el poder, y Dios tiene todo el poder para hacerlo. Así que el rol de liderazgo de los planes para el futuro que están designados en este verso 23, que es una maravilla, como lo presenta, como lo hizo el profeta Zacarías en ese capítulo 12 a 14, una maravilla. Cuando uno, el erudito del Antiguo Testamento que nos dio la conferencia hace solamente 2 años pasados, decía, y él podía revivir el texto hebreo, y podía revivir la imagen de Zacarías hablando del Mesías que viene, y era tan vivo, tan claro. ¡Qué bendición! El Todopoderoso. A veces miramos con un sueño, como si Jesús no existiera, fuera una ilusión, pero es una realidad, es una maravilla. Y terminamos de esta manera: la restauración del linaje de David, las promesas mesiánicas. El Mesías viene, el que fue ungido a la edad de 30 años, día 33 y medio, ofrecido como sacrificio por el pecado. Y él se convirtió en el sumo pontífice. Él fue y ofreció su propia vida en sacrificio. Y tenía poder para presentar su vida, y tenía poder para volverla a tomar, como dice el capítulo 10 del libro de Juan 10 y el verso 18. Él tiene poder para poner su vida y tiene poder para volver a tomar su vida para atrás. Y notamos aquí la restauración de ese linaje y el emblema de pertinencia de tener esa restauración, the restoration, David's lineage, to restore the promises of the Messiah. The Messiah is coming back. The Messiah is not to be offered again as the sacrifice for our sins. He already offered his life. Now he comes with all his power, and he is going to deliver us from sin, and even from the presence of sin. Al cerrar en esta parte final, la mano divina guardará seguros del peligro. Por eso en esta última palabra tenemos la palabra preservación. Así que tenemos el reclamo, tenemos la palabra juicio, y luego tenemos ahora la preservación. Y originalmente yo le puse la palabra promesa, pero no solamente la promesa, pero la preservación, la seguridad de que esta promesa es evidente en nuestra vida. Así que la mano divina nos guardará seguros del peligro gentil, y cada uno será sellado y tiene su número. Cuando usted oye, cuando ya se pase lista, a mi nombre responderé, y dice claramente ese himno, yo responderé. Cuando mi nombre sea mencionado, yo estoy presente. El Cordero vencerá y será el Señor de señores, el Rey de los reyes, y todos ellos, ¿verdad?, lo van a honrar como Él es, con todo poder. Y los escogidos, los fieles, porque vencieron, y el Cordero les ha prometido que Él los va a preservar, Él los va a guardar. Debemos estar listos para su venida. Ahora, los reinos terrenales, las armas nucleares que están ahora. Si usted va al norte de Corea, o mejor dicho, a Corea del Sur, de Seúl, la capital,
y al norte. Hay más de 1 millón en una iglesia orando porque esas armas nucleares de Corea del Norte no peguen al sur, aunque han pegado algunos residuos a Japón y algunas partes de Corea del Sur. Pero están estas armas nucleares, pero nunca han hablado de las armas que están en Pekín, en Shanghái, en diferentes ciudades de China, apuntando a los Estados Unidos, o en Moscú, o en varias ciudades de Rusia, apuntando a los Estados Unidos. Y hay armas nucleares que están deseando simplemente ser enviadas. Pero esas armas, según esto, va a ser destruidas. Los reinos terrenales, las armas nucleares desaparecerán, serán destruidas para siempre. Y el trono de David va a ser restablecido nuevamente. Y el Señor de señores va a reinar por los siglos de los siglos. Pero hay mucha gente que no se ha salvado. Nosotros tenemos la clave para darles el mensaje de vida. No estamos hablando, no estamos llevando el mensaje. La gente se va a quedar sin recibir el mensaje de vida eterna. Tenemos una comisión y el reclamo es llevar adelante esa gran misión. O el juicio va a llegar. Quizás nos salvamos así como por fuego, pero tenemos, si somos fieles, esa promesa de preservación. Oramos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, de una manera muy especial, te queremos poner delante de ti esta porción de tu palabra. 4 versículos son tan simples, pero tan